Hoy vamos a hablar de una operación que montó el gobierno junto a su canal oficial y algunos periodistas rodillera, que llevó al frustrado sindicalista Manuel Adorni, que quiso pero no pudo convertirse en secretario del Sindicato Argentino de Empleados de Delivery, a anunciar esto. En primer lugar, les quiero comentar que el presidente Javier Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios que, por supuesto, entendemos que, especialmente el presidente, que carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política. La operación arrancó a mediados de febrero y básicamente instaló que existían 29 fondos fiduciarios sin auditar, sin control, sin transparencia, que eran usados por el kirchnerismo como cajas políticas. Lo que el canal oficial y los periodistas rodillera hicieron fue allanar el camino para que el 1 de marzo el Psycho Killer, su jefe de gabinete Nicolás Pose y el Timba Caputo firmen el decreto 215/24. ¿Qué hizo este decreto? Darle la guita de todos los fideicomisos al Timba. 1,5 billones de pesos que estaban destinados al Procrear, a los subsidios a las garrafas, a la mejora de los trenes. Ahora los tiene el Timba en su caja. Una de las, y permítanme recurrir a alguna de las expresiones latinas que tanto le gusta usar al presidente, falacias ad chupaculum, que instaló el periodismo rodillera, fue que los fondos fiduciarios eran una herramienta política del kirchnerismo. De los 29 fondos existentes, estos 8 fueron creados durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina. Pero en solo 4 años de gobierno de Macri se crearon estos 11. Les recuerdo que el ministro de Finanzas del Mafia era el Timba Caputo, el viceministro Santiago Bausili y el jefe de gabinete Pablo Quirno, los mismos que hoy desmanejan la economía argentina. Además, 5 fondos sobreviven desde la época de Menem y otros 5 del gobierno de la Rúa, que tenía a Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y otras luminarias del macrimileísmo como funcionarios. O sea, 21 de los 29 fondos fiduciarios fueron creados o por funcionarios del actual gobierno o por, según el Psycho Killer, el mejor gobierno de la historia, el de Carlos Menem. Nada que ver con el kirchnerismo. Otra falacia ad chupaculum del periodismo rodillera es lo de la falta de transparencia. Todos los fondos son auditados por la Auditoría General de la Nación, por la Sindicatura General de la Nación y por la Oficina Nacional de Presupuesto. Y se encuentran disponibles online en el sitio oficial argentina.gov.ar. Lo dijo el propio jefe de gabinete en sus respuestas al Senado. Si en lugar de dedicar horas y horas a tuitear y a mirar videos porno, el presidente usara internet para revisar las páginas oficiales de su propio gobierno, podría encontrar la información tal como lo hicimos nosotros. Otra chantada del gobierno es que Caputo manoteó el 1,5 billones de pesos, desfinanció los 29 programas, pero sigue cobrando los impuestos con los que se financiaban esos fondos. Fíjense en la boleta de gas domiciliario si les aparece algo como esto. Ese es el impuesto creado por ley en 2001 para financiar el fondo fiduciario para subsidio de consumos residenciales de gas para los residentes en la Patagonia y otras zonas frías, donde el consumo para calefaccionar los hogares es muy superior al resto del país. Pese a que siguen cobrando el impuesto, el Psycho Killer y el Timba no giran la plata desde febrero y pusieron a las distribuidoras del interior al borde de la quiebra. Así construyen el supuesto superávit, no pagando las deudas. También le dejaron de pagar a los que generan electricidad. Ya les deben más de 600.000 millones de pesos y el Timba les quiere pagar con un bono a 2038. Todo deuda es el Timba Caputo. Ya no quedamos sin gas, en cualquier momento nos quedamos sin luz. Y el sueño de Milei, volver al siglo XIX. Nos vamos a iluminar con velas y calentar con leña. Les voy a contar otras consecuencias de haber manoteado la guita de los fideicomisos.
El Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte fue creado por Fernando de la Rúa en 2001 y se financia con una tasa sobre el gasoil. Con ese impuesto al gasoil se hacían obras viales y ferroviarias. Ya vieron lo que pasó en el Tren San Martín. Y acá, si la justicia argentina mostrara un poco de dignidad, tanto el Timba Caputo como uno de sus secuaces, tanto en el gobierno del Mafia como en este, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, deberían estar camino al procesamiento. El accidente, que dejó más de 60 heridos, ocurrió por una falla en la señalización y fue Caputo quien postergó las obras para mejorar la señalización, pese a que el préstamo de 650 millones de dólares para realizar esas obras ya está aprobado por el BID. Y no solo eso, el Lunfa del Quirno intentó apropiarse de esos 650 millones de dólares. Esto lo contó Marcelo Bonelli, que de kirchnerista no tiene nada. También en 2001 fue creado el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, destinado a mitigar inundaciones y recuperar tierras productivas inundadas, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el GNC. Los impuestos se siguen cobrando, pero la guita va a la caja del Timba Caputo, en lugar de ir a ayudar a las familias, por ejemplo, del litoral, que ahora están inundadas. De a poco están licuando el fondo fiduciario para subsidios a las garrafas, que cuando lo creó Néstor en 2005 cubría el 80% del valor de la garrafa y hoy solo el 24%. Otro mazazo a la casta de habitantes que viven en asentamientos y zonas postergadas del país. Ni hablar del Procrear, creado por Cristina en 2012 y que permitió financiar la construcción de las viviendas para miles y miles de familias argentinas. El Psycho Killer y el Timba van a cerrar ese fondo y la alternativa que ofrecen es reflotar los créditos UBA, exitosísimo programa del primer gobierno macrista, o el Fondo Fiduciario para la promoción de la ganadería ovina, fundamental para la Patagonia. Pose ya dijo que no tiene fondos asignados para este año, o sea, los fondos se los quedó el Timba. Y cuando la semana que viene paguen 2.500 pesos el kilo de pan, sepan que es porque Milei eliminó el fondo estabilizador del trigo argentino, que evitaba que la inestabilidad en los precios internacionales se traslade a las panaderías. Y toda esta chantada delictiva se completa con los funcionarios que puso el Timba Caputo a cargo de cada uno de esos fondos. El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo quedó bajo control del secretario de Industrias Juan Alberto Paso, quien también acompañó a Caputo durante el gobierno del Mafia y de quien hemos contado varias cosas turbias en 2 videos que les dejo en la descripción. Como director del FONDEP fue designado Joaquín Pérez Trípodi, actual subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía. Che, tengo un Joaquín Pérez Trípodi que trabajó en el Ministerio de las Mujeres. ¿Con el Mafia? No, con Alberto. ¿Alberto Fernández? Sí, y después se fue a Economía con Martín Guzmán. Qué raro. ¿No será un homónimo? Sí, tiene el mismo DNI. Por ahí es un documento trucho, ¿eh? Mejor sigamos. En el fideicomiso para la refinanciación hipotecaria, creado por Néstor en 2003 para que miles de familias no perdieran su vivienda, el Timba puso de director a uno de sus asesores, Hernán Gargiulo. Che, tengo un Hernán Gargiulo que fue jefe de asesores de legal y técnica de Martín Guzmán en Economía. ¿Otro más? ¡Qué raro! En el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, creado por Macri en 2016, Caputo puso otra vez a Juan Alberto Paso, que maneja un fondo ganadero privado llamado Invernea y ahora un fondo estatal llamado Fondagro. Está de los dos lados del mostrador. Y arriba también, contando guita. También nombró director del Fondagro a Felipe Verón, que viene de trabajar en la consultora del Timba, Anker Latinoamericana,
Y además fue designado subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Políticas de Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía de la Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía del Ministerio de Economía. Había que crearle un cargo al empleado y salió eso. Otra directora designada en el Fondagro es Rita Mónica Almada, que preside la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas. Otro cargo falopa que creó el Timba. Farlopa. Farlopilla, sí señor. En 2001, Rita Mónica Almada era funcionaria del Banco Ciudad. Horas antes de anunciarse el corralito bancario, retiró $315.000 cuando el banco ya había cerrado. Al otro día, un medio la mandó al frente y renunció profundamente avergonzada. Supongo que habrá devuelto la plata, ¿no? No creo que... Igual no te lo puedo asegurar porque no presentó la declaración jurada, Rita Mónica Almada. Como tampoco la presentó en el primer gobierno macrista, cuando fue vicepresidenta de Nación Seguros. Ah, con estos muñecos seguro que los fondos fiduciarios van a ser ultra mega transparentes. Y tengo más del Fondagro. Caputo también puso a Aiza Granara, número 2 de Rita Mónica Almada, en esa unidad farlopa que le creó Caputo en el Ministerio de Economía. Granara viene de ser asesora en la Secretaría de Igualdad de Género del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un especialista en el tema agrario. Los otros directores son Martín Fernández, gerente administrativo de la Superintendencia de Seguros, traído al gobierno por paso, y María Eugenia Barbieri, otra asesora del Ministerio de Economía. Che, tengo una María Eugenia Barbieri que era asesora de la Subsecretaría de Agricultura con Alberto. Qué raro. Pasemos al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que se financia con aportes de las propias empresas beneficiadas. Acá el Timba puso de directores a su empleado Felipe Verón y a la avergonzada Rita Mónica Almada. El Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica quedó a cargo de Alicia Inés Caballero, que fue directora del Banco Nación con Macri. Una economista para administrar los fondos de la ciencia. No sé si no prefiero a Lilia Adela Bolucalo como secretaria de la Comisión de Ciencia en la Cámara de Diputados, siendo terraplanista, aunque, ojo, trabajó en Fibertel. Y finalmente, en el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que viene financiando obras en las provincias desde 1997, fue nombrado presidente Javier Ricardo Milano Rodríguez. Che, tengo un Javier Ricardo Milano Rodríguez que era la mano derecha de José Pepe Scioli. José Pepe Scioli, el hermano de Daniel Osvaldo Scioli. El mismo. Y no te voy a decir qué raro. ¿Y el otro hermano, sabes en qué anda? Nicolás José Scioli es director titular del BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Ah, son todos funcionarios de Milei. Incluida la hija del compañero Daniel Osvaldo, Lorena Scioli, que es asesora en la Secretaría de Turismo, que está a cargo de Daniel Osvaldo, ¿no? Digamos. Che, ¿no estaremos equivocados nosotros? Por ahí Milei tiene razón y no la vemos. No, sí la vemos, sí la vemos. Vemos gente que prefiere acompañar la entrega de la patria a cambio de algún negocio o de algún cargo. Tenés razón, la dignidad no se negocia. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Por último, en el Fondo Fiduciario Federal fue designado director Lisandro Catalán, actual secretario de Interior del Psycho Killer. Che, tengo un Lisandro Catalán que... Ya sé, fue funcionario de Alberto. Director nacional del Registro de Reincidencia del Ministerio de Justicia. También ahora lo designaron director titular del Correo Argentino. Ah, seguro que el compañero está ahí para evitar el desguace del correo. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Repasando, los fondos tenían control público. Eran auditados por la SIGEN, la AGN y la Oficina Nacional de Presupuesto. Hasta la llegada del Saico y del Timba cumplían funciones esenciales para sectores productivos
o postergados o necesitados de la sociedad argentina. Se eliminan los fideicomisos, pero no se suprimen los impuestos que lo financiaban. Y toda esa masa de dinero va a la caja del timba. Reitero, 1,5 billones. 1,5 millones de millones de pesos manejados por el timba Caputo y un conjunto de funcionarios que son menos transparentes que el agua del riachuelo. ¿Saben qué va a pasar cuando el timba no encuentre de dónde más manotear guita y tenga que empezar a pagar las deudas? Va a ser la de los ninjas y va a desaparecer. ¿Qué hace, Chucky? Efectos especiales. Cine en estado puro. Así empezó Peter Jackson, por ejemplo. ¿Pero pretendés hacer humo con saumerios? Vos tranquilo que el Colo lo arregla en la edición. Al menos consigamos un canje con 31. No quiero irme sin antes explicar en detalle cómo fue esta operación del gobierno, sus medios y los periodistas rodilleras para manotear 1,5 billones de pesos. Arrancó el 11 de febrero con una nota farlopa en La Nación, que decía algo así como que la ley pasta base se había caído porque la casta política no había querido entregar la plata de los fideicomisos. Siguió el 13 con un editorial en La Nación y, como era de esperarse, el 16, el sindicalista frustrado salió a decir que iban a eliminar los fondos fiduciarios. A esto se sumaron horas y horas de opereta en La Nación Más. El 19, Clarín se sumó, apuntándole al Fondo de Integración Sociourbana, el FISU, que en la gestión anterior había sido manejado por Fernanda Miño, una dirigente del espacio de Juan Grabois. Al día siguiente, los 130 millones de pesos de la primera noticia se transformaron en 244 millones de dólares y 2 días después ya eran 1.244 millones de dólares. Y probablemente hubieran seguido hasta 1, 2 o 3 PBI, pero ese mismo 22 de febrero, el funcionario que puso Milei a manejar el FISU, Sebastián Pareja, dijo que no había encontrado corrupción y que le habían entregado el manejo del fondo con 1.200 obras en ejecución. Ante ese imprevisto, esa noche, el vocero presidencial salió a decir esto. Grabois manejó un presupuesto de casi 300 millones de dólares e hizo, como dijo Camila, que hoy lo va a aprobar, 3 cunetas cuando firmó por 6.100 casas, creo más o menos. El 24 salió una nota en el Diario Oficial sobre la falta de controles de los fondos, con datos que pueden conseguirse online en los informes de la SIGEN y la AGN, organismos encargados de controlar los fondos. La opereta quedó aún más clara al día siguiente, con la nota titulada "El informe reservado del gobierno de Alberto Fernández que alertó sobre el descontrol de los fondos fiduciarios y ahora está en manos de Milei", acompañada por una foto que muestra que el informe ultrasecreto es el de la SIGEN, disponible en el sitio argentina.gov.ar. Ese mismo día, Milei anunció que iba a vaciar el FISU, o sea, iba a manotear la guita, porque el impuesto país que financia al FISU lo sigue cobrando. Y finalmente, el 1 de marzo, el Psycho Killer firmó el decreto que le da el manejo del 1,5 billones de pesos de los 29 fondos al timba Caputo. Que quede claro que si no fuera por las falacias ad chupaculum del periodismo canalla, este choreo no se iba a concretar tan fácilmente. ¿Viste que volvió Hablemos sin saber? No sabía. ¿Conduce Yayo? No, uno de los ad chupaculum. Para hablar de los fondos fiduciarios, llevó al chanta de Miguel Bogiano. Mirá. Estos fondos tienen poca o nula transparencia, con lo cual a partir de ahí es muy fácil utilizar los fondos para otra cosa o para aprovecharse. Sí, y además están exentos de los organismos de control primario y a posteriori que tiene el Estado.
Te voy a poner un ejemplo A ver, dale, vamos con bastante reciente. Hay 29 de estos fondos. El kirchnerismo le dio uno de estos a Grabois y Grabois financió su campaña probablemente utilizando parte de los fondos estos. ¿Recordás el nombre o no? FIDU, creo, o FISU se llama el fondo, no me acuerdo qué significan las siglas. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad.